Hola, buen día. Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Pertenecemos a la asignatura de Sistema Linfocardiovascular, en donde hoy tocaremos el tema de factores de riesgo de trastornos de conducta alimentaria, específicamente en la infancia. Nuestro grupo se encuentra conformado por Angie Natalia Arevalo Acevedo, Mayra Alejandra Vaquero Cardona, Daniela Castillo Celi, Edison Andrés Vargas. Bueno, vamos a tener los factores de riesgo para trastornos de conducta alimentaria en lo que abarca la infancia. Entonces, estos son condiciones que promueven el desarrollo de ciertos factores, como lo son aquellos emocionales, psicológicos, interpersonales, sociales y conductuales. Entre los factores psicológicos podemos encontrar el perfeccionismo, la ansiedad, depresión y dificultades con la regulación de las emociones, comportamientos obsesivos y compulsivos y estilos de pensamientos rígidos, los cuales describen los factores psicológicos de estos trastornos alimentarios. Entre los factores socioculturales podemos encontrar la promoción de la cultura, que es un factor predisponente para aquellas personas de baja autoestima, prejuicios, sobrepeso y tamaño, que evidencia el inconformismo de la persona con su aspecto físico, en donde se encuentra pues mucho más predispuesto a verse afectado por estos trastornos. El énfasis en dietas, donde se vuelve más importante su aspecto físico que su salud, donde empieza a regirse de prototipos y a realizar dietas estrictas por medio de la abstinencia alimentaria, y finalmente los cuerpos ideales, que solo incluyen reducidas o ciertas formas de tamaño, en donde se genera un prototipo que se requiere cumplir y se sigue un ideal común, perjudicando su salud y pues la alimentación. Bueno, continuando con los factores biológicos, es importante tener en cuenta que vamos a encontrar muchos factores predisponentes a estos trastornos, como por ejemplo tener un miembro cercano a la familia que presente estos trastornos de conducta alimentaria. También un historial familiar en donde alguno de los integrantes haya enfrentado un caso de depresión, ansiedad o incluso adicción, que se predispone de forma familiar. Por otra parte, un historial ya personal de personas de depresión, ansiedad o adicción también es predisponente para una persona, debido a que verá esto en su familia y pues va a querer aplicarlo. Y ya finalmente, alguna presencia de alergias que no permitan una buena ingesta alimentaria y por el contrario genere restricción del consumo de alimentos que provoque la dificultad de alimentarse pues adecuadamente, ¿sí? Continuando, vamos a encontrar que hay unas señales emocionales o conductuales de un trastorno de la conducta alimentaria. En cuanto a estas señales, ya sean emocionales o en aspectos de conductas frente a estos trastornos de la conducta alimentaria, evidenciamos que las personas que luchan contra estos trastornos pueden tener ciertas señales que les voy a mencionar a continuación, como por ejemplo el miedo intenso de aumentar de peso, la imagen corporal negativa, los frecuentes cotejos en el espejo de defectos percibidos, el autoestima que depende de la figura del peso, miedo de comer en público con otras personas, preocupación por la comida, el consumo de porciones muy pequeñas o incluso evitar comer, acumular o esconder la comida, dietas o nuevos hábitos alimenticios, irritabilidad, aislamiento social, cambios emocionales abruptos. Y vamos a encontrar por último ejercitarse más de lo normal con el fin de quemar pues ya muchas calorías. Entonces es importante recordar que los individuos con trastorno de la conducta alimentaria pueden estar en riesgo de desarrollar una condición
concurrente como trastorno de ánimo, de ansiedad, abuso de sustancias, de alcohol o drogas, producirse autolesiones y pensamientos o incluso comportamientos que ya son suicidas. Y ya las señales y síntomas físicos de un trastorno de la conducta alimentaria, es importante tener en cuenta que las personas que luchan contra estos trastornos pueden presentar las siguientes señales y síntomas físicos. Como vamos a encontrar una lista en donde vamos a encontrar primero son las irregularidades menstruales, la dificultad de concentración, anemia, niveles bajos de tiroides y hormonas, bajo potasio, conteo bajo de glóbulos rojos, una frecuencia cardíaca baja, mareos, desmayos, sensación de frío todo el tiempo, problemas de sueño, piel seca, uñas secas y quebradizas, inflamación alrededor de las glándulas salivales, debilidad muscular, piel amarilla y funciones del sistema inmune bajas. Los factores de riesgos permiten una aparición de los trastornos de la conducta alimentaria, los cuales podemos encontrar de manera individual, de manera grupal o familiar, o de manera social. Los factores de predisposición genética se incrementan por encima de los valores de la población general si el antecedente de un familiar que padezca de trastornos de conducta alimentaria. Este factor está combinado con otros de tipo ambiental, como los entornos familiares y sociales, que pueden aumentar la probabilidad de padecer estos trastornos. Es en los rasgos psicológicos ciertos rasgos de personalidad, como una autoexigencia elevada, un perfeccionismo obsesivo y una necesidad de control y rigidez cognitiva, que están muy relacionados con la aparición de un trastorno de conducta alimentaria. En cuanto a la baja autoestima, tener una baja autoestima, es decir, una valoración negativa e insatisfactoria de uno mismo, incrementa también la posibilidad de padecer un trastorno de conducta alimentaria. En cuanto a la imagen corporal negativa, las personas que no tienen una imagen real de su propio cuerpo y que además de ello, sus emociones y sentimientos negativos hacia ellos mismos se encuentran al aparecer un trastorno de conducta alimentaria. En la adolescencia es una etapa vital en la que existe más riesgo de padecer estos trastornos. Se diagnostican las personas de todas las edades, pero en la mayoría de los casos la enfermedad incrementa durante la adolescencia, debido a que durante esta etapa la personalidad, el autoestima y el rol social se encuentran en desarrollo y por lo tanto son más vulnerables ante un entorno social en el que la presión por la imagen es excesivamente elevada. Con respecto al sexo femenino, es decir, las mujeres, de cada 10 casos de trastorno de conducta alimentario, 9 son por mujeres y 1 es un hombre, por lo que ser mujer implica mayor riesgo de padecer un trastorno de conducta alimentario, es decir, el sexo femenino tiene mayor prevalencia. Segundo, factores de riesgo familiares se pueden deber a un ambiente familiar desestructurado. En aquellas familias donde no existe una estructura estable y segura, se tiene mayor riesgo de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria en alguno de los miembros. En un ambiente familiar sobreprotector, aquellas familias en donde la comunicación y la dinámica familiar es excesivamente rígida, controladora y exigente, puede influir en el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Las experiencias vitales estresantes abarcan cambios traumáticos en la estructura familiar, como la muerte de uno de los miembros de la familia, lo cual puede dar aumento a la probabilidad de trastornos de conducta alimentaria. Ahora tenemos los factores sociales que predisponen a los trastornos de conducta alimentaria. Encontramos que el actual modelo de belleza que ensalza una delgadez excesiva tiene un peso importante en los trastornos de conducta alimentaria. En las últimas décadas, el valor social de la imagen ha ganado relevancia, por lo cual no solo tenemos un modelo de belleza perjudicial para la salud, sino que además de esto, tenemos la presión social recibida respecto a la importancia de parecerse a este modelo excesivamente elevada. Ciertas actividades deportivas como la danza, por ejemplo,
pueden favorecer la aparición de trastornos de conducta alimentaria debido al trato que hacen respecto a la imagen en la práctica. Las personas, sobre todo los niños y adolescentes que han recibido críticas y burlas relacionadas con su apariencia física y debido a esto se han sentido inseguras con su imagen, pueden presentar mayor tendencia a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. El sistema de tallas actual es un sistema no unificado que tiene como resultado un patronaje heterogéneo que resulta confuso para la población, hasta el punto en que la persona no es capaz de conocer cuál es su talla. En los últimos años ha aparecido y se ha producido a velocidad vertiginosa las páginas que promueven la anorexia y la bulimia. La presencia de páginas web que hacen apología a estos trastornos como formas de vida desencadenan trastornos mentales y mayor incidencia de estos, aumentando así la probabilidad de padecer trastornos de conducta alimentaria.